Con el padre Cacho tuve la alegría y la suerte de joven, de casi adolescente, compartir tiempo con él en el propio barrio, allá en Aparicio Saravia, varios meses viviendo con él, y tener la experiencia de la fuerza de esa vida entregada en circunstancias muy difíciles, ¿verdad? Los fríos más grandes de mi vida los pasé estando con el padre Cacho, y fueron unos pocos meses. Él vivió años allí y los pobres lo viven siempre, ¿no? Me acuerdo que de noche, en aquellas casitas que él ayudaba a construir y en las cuales vivía, eran las 3, 4 de la mañana de mayo, de junio, y yo pedía por favor que amaneciera, porque el frío que sentía en mis piernas era impresionante. Y Cacho lo vivía con naturalidad, con entrega. Y Cacho lo vivía con dificultades en la dictadura, con el gobierno que iba a hacer las racias a aquel barrio, a llevarse a los muchachos y entrar a las casas de las patadas porque sí. Y él iba a la comisaría a jugarse el pellejo, a sacarlos. Y lo vivía también en el barrio, con el barrio también tenía problemas. Me acuerdo que uno de los temas era el agua, no había agua en el barrio. Había que traerlo desde la calle Instrucciones, el agua. Y la OCE decía, nosotros llevamos el agua, pero la zanja y los caños lo ponen ustedes. Y claro, un fin de semana para la gente de trabajo, o no, igual a todos les cuesta levantarse 6:30, 7 de la mañana para hacer trabajo comunitario. Y allá iba Cacho y me despertaba, yo asomaba, salía y decía, Cacho, vamos a tomar unos mates porque no hay nadie para hacer la zanja. Y Cacho decía, dale, vamos. Y Cacho agarraba la azada y allá se iba solito a Instrucciones a empezar a hacer los pozos. Y de vez en cuando aparecía alguna señora del barrio, en general eran mujeres, y empezaban a correr la voz, el padre Cacho está solo haciendo la zanja, ¿verdad? A sacudir a los hijos, a los maridos. Algunos eran medios pendencieros y se enojaban con Cacho porque lo sacara de la cama o sacara a sus señoras de la cama. O sea que no fue una vida fácil y ese testimonio de Cacho fue impresionante. De Perico, qué decir, ¿verdad? De las cosas que más me marcaron. Tantas cosas con Perico compartidas, cuando yo estaba en los jesuitas, la vida de la huella. Pero me acuerdo mucho, significativamente también, de aquel ayuno en la calle General Flores, en Serpaj, que muchos de ustedes se acordarán. Otro jugarse la vida y dar la vida, desde el ayuno, desde entregar su propia salud y jugársela por lo que políticamente eso significaba. Y entrando y dejando para el final un poquito más a Juan Luis. Juan Luis, no sé si él quisiera llamarse maestro mío, pero para mí fue mi maestro. Desde mí hacia él fue mi maestro y lo fue en muchas cosas. Y también fue una persona y un cura que, igual que los otros dos, se la jugó. Juan Luis, en el año 82, ahora hace 30 años de esto, en esta revista, no sé si todos la recuerdan, la revista La Plaza, una revista dirigida por Felisberto Carámbula, de la cual también Perico integraba el consejo editor, escribe en determinada oportunidad: en el transcurso del año que acaba, estamos en el año 82, un legista uruguayo residente en el exterior se preguntaba por qué no surgía dentro del país voz alguna para reclamar, por razones legales o humanitarias, la amnistía general de los presos políticos que aún purgan su pena en nuestro país. Y empezaba a hacer un análisis de por qué. Y los motivos obvios eran por la incertidumbre que eso generaba, por los riesgos que eso implicaba, por los miedos, por supuesto, lógicos. Pero él dice más adelante que entiende que lo que cabe entre seres humanos es asumir la incertidumbre y atenerse a las consecuencias. Y asumir la incertidumbre equivale a interesarse en público, humanitaria y cristianamente, en este momento, por los presos políticos.
Este artículo es el primer artículo en el Uruguay de la dictadura que pide la libertad y la amnistía por los presos políticos. Juan Luis también se la jugó, siendo un gran pensador, siendo un gran teólogo, se la jugó socialmente. Y se la jugaron los que estaban con él. Como imaginamos y recordamos, la revista que pasó fue clausurada. Entonces, estamos ante tres personas que se jugaron la vida, ante tres curas que se jugaron la vida, ante tres creyentes que se jugaron la vida, ante tres uruguayos que se jugaron la vida. Se la jugaron no inconscientemente, se la jugaron conscientemente por una fe, por una fe. Y se la jugaron desde una conciencia y una actitud de plenitud y una altura intelectual muy significativa. Hoy 12 de octubre, hace exactamente 20 años del 12 de octubre de 1992 que se celebraron los 500 años de la llegada de los españoles a América, del Día de la Raza, del encuentro de dos culturas, llamémoslos como querramos, pero fundamentalmente en mi recuerdo, hace 20 años de que comenzó el Congreso de Teología y la Liberación en el Escorial, del cual tuve la suerte de ser en aquel momento relator, no el Víctor Hugo Morales del Congreso, sino el que estaba atento un poco a los diálogos, a las discusiones y después trataba de ponerlo en una síntesis por escrito para que pudiera después salir sus conclusiones publicadas y transmitidas a otros. En ese congreso donde estaban todos los teólogos de la liberación, salvo Gustavo Gutiérrez, que estaba imposibilitado en aquel momento, o sea que estaban los grandes teólogos que hicieron la teología en Latinoamérica, en Iberoamérica y algunos de otros lados, al único que llamaban maestro los demás teólogos fue a Juan Luis. A mí esto me impactó y me impacta hasta el día de hoy y creo que realmente es muy significativo y no sé si como uruguayos a seca, como iglesia uruguaya, tenemos suficientemente valorado lo que eso significa. Creo que lamentablemente a veces entre iglesia y sociedad hay ciertos hermetismos y blindajes, pero yo creo que Juan Luis merecería una cátedra en la Facultad de Humanidades, por ejemplo, si esos blindajes culturales no existieran, o en la Universidad Católica, o no sé, en otros lados. Pero eso es para otro momento. Lo que quiero poner de relevancia es que Juan Luis, siendo un pensador significativo, asumió públicamente su compromiso social y político, pero lo entendió desde la teología. Él era un teólogo cabal. A él lo querían convertir en un filósofo y él decía, yo soy un teólogo, Mi aporte a la sociedad es de la reflexión teológica. ¿Y por qué? Solo quiero, en esta propuesta del pensamiento y la acción transformadora, dado que tenemos poquitos minutos, dar solo una idea de lo que significó para Juan Luis transformar la realidad, hacer testimonio, transformar corazones, y sobre todo para él fue aportar a transformar mentes. Él estaba convencido que en nuestras mentes, los cristianos y los no cristianos, todo ser humano, tenemos todo nuestro potencial y también todo nuestro enquistamiento, todas nuestras limitantes, nuestros blindajes. Y su gran aporte fue aportar a que nuestras mentes fueran mentes libres, liberadas. No tanto hablar de liberaciones sino de liberar nuestras cabezas para pensar libremente y no con ataduras. Y eso lo llevó a hacer un profundo análisis antropológico, previo a cualquier análisis religioso, donde estudiando la reflexión y el pensamiento de los pensadores contemporáneos y previos más importantes, desde Freud, Marx, Aristóteles, Santo Tomás, Kant, encontró y propone caer en la cuenta que todos los seres humanos tenemos construida
experiencia vital y nuestra reflexión desde dos aspectos complementarios, pero que no se pueden confundir. ¿Qué es? Todos tenemos una fe, no necesariamente religiosa. Todos tenemos una fe en determinados valores, en determinadas estructuras de valores, y una fe en lo que se puede y no se puede, hasta dónde se puede llegar con esos valores. Y todos tenemos determinadas ideologías, o sea, lo llamaba él, o mediaciones, que lo que buscan, lo que pretenden, es lograr que esa fe que cada uno tenemos llegue a transformar la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué son necesarias estas mediaciones? Porque la realidad es reacia, es neutral, es indiferente a nuestros valores de por sí. Si no la forzamos, si no encontramos los medios adecuados, la realidad pasa indiferente ante nuestros valores. Por eso hay que poner inteligencia y capacidad en lograr transformarla con los medios adecuados para que la realidad sea dócil a lo que buscamos y a la vez esos medios no traicionen lo que buscamos, porque a veces nos entregamos a medios, a mediaciones que sí transforman la realidad, pero al final terminamos negando los valores que buscamos. Por eso, en esa paginita que leía de la... ya perdí la revista. De la revista La Plaza, Juan Luis decía muy sencillamente, lo que cabe entre los humanos es asumir la incertidumbre, el reto de apostar por esos valores y atenerse a las consecuencias y evaluar las consecuencias, porque a veces los medios que usamos sin querer nos llevan a traicionar esos mismos valores. Entonces ahí estamos empatados, creyentes y no creyentes. En su estudio y en su trabajo teológico, Juan Luis lo que nos ayuda es a reflexionar si a veces las mediaciones religiosas, construidas con muy buena voluntad en otros momentos históricos o sin medir sus consecuencias, a veces no terminan traicionando la fe de nosotros, los creyentes cristianos. Por eso, él insiste también, por ejemplo, reflexionando sobre Jesús, que no tenemos que pasar demasiado rápido por el camino de divinizar a Jesús antes de pasar por su vida humana. Porque no se trata de que Jesús no sea una persona divina, que para los creyentes lo es, sino que lo es y solo lo comprendemos verdaderamente en la medida que absolutizamos ese camino de valores que Jesús mismo absolutizó y que el Padre Dios lo absolutizó, dándole vida plena y resucitándolo. Entonces, sin pasar por la vida histórica y de compromiso de Jesús, no cabe divinizar a Jesús. Y a la vez también esto nos lleva a una profunda crítica ante la sociedad entera, no solo ante lo religioso, porque también en la sociedad tenemos que preguntarnos si a veces no enquistamos la esperanza. La gran tarea de los creyentes para Juan Luis es ser los generadores de la esperanza. Porque en la sociedad, esta es la sociedad del amor, todos hablamos de amor, pero el amor, ¿en qué límites? ¿A quién queremos? ¿A los que son iguales que nosotros? ¿A los que nos pueden dar reciprocidad? ¿A los que nos dan certezas? Pero amar donde hay incertidumbre, donde no tenemos seguro el retorno de lo que estamos invirtiendo, del tiempo, del cariño, del esfuerzo, del dinero, de la sabiduría que podamos tener. Entonces, la esperanza como la misión del creyente que hace y que dialoga con la sociedad entera sobre los límites de la esperanza, de la entrega del amor, el ritmo del amor, la dialéctica del amor, los esfuerzos necesarios, porque la realidad es indiferente a nuestros valores. Y a veces si la apuramos demasiado se vuelve contra nosotros y nos desesperanza y nos desespera. Y a veces si la tiramos demasiado lejos la tiramos para el cielo y nos olvidamos de la tierra, ¿verdad? Entonces en estos 15 minutos simplemente quería
presentar esta reflexión, este aporte de Juan Luis, de este diálogo entre fe y mediación es absolutamente necesario, esta complementariedad y caer en la cuenta de que toda reflexión teológica verdaderamente humanizadora es una reflexión antropológica y también es una reflexión social y política que nos compromete. En estos tres hemos tenido tres hermanos que desde la fe es como cuando yo era chico leíamos la vida de los santos y nos daban ganas de ser buenos creyentes. Creo que estos son santos contemporáneos, los tres son hombres de iglesia, los tres han sido curas y nos da gracias y alegría de poder dar gracias también por la vida entregada, la vida célibe, que a veces no se valora tanto. Y también recordar que en este tiempo contemporáneo que nos toca vivir, también hay muchos hombres y mujeres, laicos y laicas, que también pueden ser testimonio para nosotros de sabiduría, de entrega y de transformación, si sabemos generar los espacios como generosamente Trilce y la red de amigos de Perico ha generado, y que nos ayudan a seguir para adelante, porque lo lindo de encontrarnos hoy de esta fiesta es que nos ayudan a seguir para adelante, no solo a mirar para atrás, sino construir juntos futuro. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todas, o buenas tardes a todas y todos. En nombre de la red de amigos de Luis Pérez Aguirre, que ha convocado con la editorial Trilce este encuentro, agradezco la presencia de ustedes y quiero decir que nos alegra particularmente evocar la figura de Perico junto a las de Juan Luis II y el Padre Cacho, por configurar los tres auténticos testimonios de ciudadanos cristianos comprometidos con su fe en el quehacer cotidiano. Voy a comenzar con algunos breves datos de la trayectoria vital, la trayectoria de vida de Perico, seguramente conocidos por la mayoría de ustedes, pero quizá no por todos, a modo de presentación, digamos, del personaje. Perico nació en Montevideo en 1941 en una familia de 7 hermanos, una familia numerosa, con una cómoda posición económica que le permitió practicar montañismo en los Andes, navegación y hasta aventurarse como piloto de aviación. Nada de eso lo colmó de felicidad plena, dice él mismo. Muy joven opta por entrar al noviciado de los jesuitas. Este fue para él el primer paso en lo que sería asumir una vocación de compromiso social. En el 70 es ordenado sacerdote, trabaja con jóvenes estudiantes, algunos de los cuales integraban los grupos de Castores de Maús, realizando tareas de solidaridad mediante el aporte de horas de trabajo en las cooperativas de vivienda. Luego inicia una acción pastoral en la zona portuaria, en particular mediante un trabajo de asistencia a mujeres dedicadas a la prostitución. En el 75, junto a otros jóvenes, funda la granja Hogar La Huella, cerca de Las Piedras, un hogar para acoger a niños abandonados, donde más tarde se instalará a vivir y llevará adelante una tarea que va a proseguir hasta su muerte. En el 81 es uno de los cofundadores de la sección uruguaya del Servicio de Paz y Justicia, el SERPAJ. En el 94 es designado experto independiente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Mantiene un trabajo constante por los derechos humanos y un apoyo permanente a la actividad de madres y familiares de detenidos desaparecidos, ejerciendo la representación de ellos en la Comisión para la Paz creada en el año 2000. El 25 de enero de 2001, a los 58 años, muere en un accidente de tránsito ocurrido en el balneario Costa Azul. Datos más completos de la vida de Perico se encuentran en el libro de Héctor Luna, Luis Pérez Aguirre, Huellas de una vida, editado también por Trilce. Su pensamiento nos ha quedado plasmado en una serie de libros cuya lectura o relectura recomendamos calurosamente, dada la vigencia de ese pensamiento en nuestra realidad de hoy. El interés por difundirlo nos llevó a crear, a un año de la muerte de Perico, la red de amigos de Luis Pérez Aguirre, un espacio abierto a todos quienes se sientan cercanos a él. ¿Cuáles son los aportes de Perico al pensamiento y a la acción transformadora, como se plantea en la convocatoria de este encuentro? Desde el comienzo de su actividad solidaria, Perico afirma un punto de partida que no estaba claro en las discusiones de los años 60.
la necesidad de apuntar a las transformaciones sociales estructurales sin dejar de atender al mismo tiempo las necesidades más urgentes. El eje de atender a ambos aspectos se encuentra en su opción fundamental, lo que él llamó la opción entrañable, es decir, la opción por los pobres, los excluidos, los marginados, los no persona, como los denominó. Opción que no nace de una teoría o una doctrina, sino que es reacción al grito de los débiles, a ese llamado escuchado y sentido en carne propia. Lo esencial, dice Perico, es esta capacidad de sentir hasta en las entrañas la situación del otro que me interpela desde su necesidad. Ese otro no se reduce para Perico a la mera relación interpersonal, valiosa de por sí, sino que trasciende al contexto social e histórico en que se desarrollan los procesos de liberación, debiendo alcanzar las causas estructurales, económicas y sociales de la existencia de millones de pobres en el mundo, hecho no casual, sino producto de decisiones políticas de los grupos de poder. Partiendo de esa opción fundamental, Perico va realizando una apertura que lo lleva a comprometerse en una acción política de mayor alcance, acción política en el verdadero sentido de la expresión, puesto que orientada a la búsqueda de un cambio social más profundo, en la convicción de que otro mundo es posible. En esa tarea de acción transformadora, Perico mantiene siempre una permanente actitud de diálogo con los no cristianos, a quienes consideraba partícipes necesarios en la acción solidaria. Por otra parte, y con referencia a la puesta en práctica de la opción por los pobres, asume una actitud crítica respecto a la Iglesia Católica, cuestionando sus estructuras de poder y las prácticas que constituyen lo que él llamó materias pendientes para su tercer milenio. Críticas realizadas con lealtad y preocupación desde su condición de cristiano, parte de esa iglesia a la que nunca renunció. Críticas motivadas por situaciones que él entendía no reflejan los valores evangélicos y exigen un cambio profundo. En tal sentido, su obra, La Iglesia Increíble, sigue manteniendo una vigencia total y resulta un aporte fundamental de Perico en pro de esa transformación necesaria. Resulta oportuno señalar que él nunca se consideró un teólogo, lo decía, pero sí un estudioso consecuente de la teología para fundamentar sus reflexiones y sus orientaciones de vida. Son muy numerosas las citas a teólogos, tanto europeos como latinoamericanos. Entre esos teólogos, a González Faust, que en este momento nos visita en Montevideo. Su opción por los excluidos se manifiesta en múltiples aspectos, traducidos en una acción transformadora. Vamos a referirnos a algunos de ellos, señalando los aportes de Perico. En primer lugar, su preocupación por el respeto de los derechos humanos, de todos los derechos humanos, en todas las circunstancias y referidos a todas las personas. Pone el acento en un cambio en el método, al decir que es a partir del mundo de los pobres que debemos intentar leer la realidad social y comprometernos en su transformación. Es decir, importa el lugar desde el cual nos paramos para actuar en defensa de los derechos humanos. Y en este sentido cabe destacar su entrega vital al proyecto y puesta en obra del Hogar La Huella, concentrando su preocupación solidaria respecto a los niños, en este caso desprovistos de apoyo familiar, como los seres más débiles socialmente y necesitados de protección y de amor para lograr un desarrollo humano sustentable. Experiencia la de La Huella que perdura hasta hoy día, amplificada de acuerdo a las necesidades de la realidad actual, continuando una acción solidaria alimentada básicamente en el testimonio de vida de Perico. Al mencionar La Huella no podemos evitar un recuerdo especial para nuestro amigo Mario Costa, que compartió esa experiencia de vida con su familia por muchos años y estuvo siempre muy cerca de Perico. Esa vivencia particular lo lleva a Perico a ampliar la mirada hacia la situación de los millones de niños que padecen situación de pobreza en el mundo y a denunciar las prácticas de explotación y de esclavitud y a extender su pensamiento en la búsqueda de orientaciones que ayudaran a revertir esa situación. Su trabajo de asesoría en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es significativo de esa búsqueda. Enfocando otro aporte de Perico respecto a los derechos humanos, su preocupación por las mujeres como personas subordinadas, ciudadanas de segunda categoría, discriminadas de múltiples formas, lo motiva a denunciar el sistema patriarcal dominante, a reivindicar la igualdad sustancial de derechos
de hombres y mujeres y a valorar el aporte específico de las mujeres a la sociedad en los más diversos ámbitos. Perico desentraña las injustas relaciones de poder que provocan estas desigualdades y la violencia de género en sus distintas manifestaciones en el ámbito familiar, social, político, económico, laboral y religioso. En una sociedad como la nuestra, tan reacia a admitir la existencia de discriminaciones cotidianas, entre ellas las referidas al género, Perico pone el acento en la utilización del cuerpo femenino como objeto sexual, donde aparece más claramente la relación opresora del varón sobre la mujer. Su posición sobre este tema se encuentra desarrollado en el libro La condición femenina, en el que analiza la violencia de género soportada por las mujeres, violencia en el hogar, en la vía pública, en los lugares de trabajo, en los medios de comunicación social. Y ante esa situación, Perico se suma a quienes luchan por la adopción de una perspectiva de género en el enfoque de los derechos humanos, apartándose de una visión asexuada y supuestamente neutra. También en La Iglesia Increíble, Perico dedica un capítulo a este tema denominado Interpelación a la Iglesia desde la mujer, para denunciar la subestimación del rol de las mujeres en la Iglesia Católica, en la que seguimos siendo la mayoría silenciada, con evidente subordinación a las estructuras machistas eclesiales, sin acceso a los niveles de decisión. Exclusión que aparece también claramente respecto a la producción teológica femenina. Resulta oportuno en estos tiempos señalar la valiente posición de Perico respecto al tema de la despenalización del aborto, asumiendo una actitud de comprensión y de apoyo a las mujeres enfrentadas a esa situación y de respeto a la conciencia personal en la adopción de decisiones, principio básico de la moral cristiana. En tiempos de dictadura dolorosos para el país, debido a la sistemática violación de todos los derechos humanos, su compromiso se manifiesta en múltiples acciones que le valieron persecución y frecuentes detenciones. Señalamos algunas. Por ejemplo, su preocupación por contribuir a abrir espacios de expresión para manifestar oposición al régimen, lo que se concreta, como decía Elvio, en su participación en la revista La Plaza. Un artículo suyo, El Guerrero y la Paz, le valió ser procesado en 1982, cuando ya había sufrido varias detenciones anteriores. Como dijimos antes, en el 81, Perico es cofundador de la sección uruguaya del Servicio Paz y Justicia, organización de consecuente trayectoria en la promoción, la educación y la defensa de los derechos humanos, como sabemos, en la cual Perico tuvo un rol fundamental, entre otros aspectos, en la elaboración del informe Uruguay Nunca Más, sobre la violación de derechos humanos entre el 72 y el 85. Un gesto significativo, recordado también por Elvio, en la lucha contra la dictadura desde el CERPAC lo constituyó el ayuno llevado adelante en el 83 por Perico, juntamente con el padre Jorge Osorio y el pastor Adémar Olivera, con la finalidad de que se reanudara el diálogo entablado hacia una salida democrática. Quienes vivieron ese episodio son contestes en afirmar la trascendencia que tuvo ese gesto en posteriores formas de expresión contrarias al régimen. En su actividad en CERPAC también cabe destacar sus frecuentes viajes al exterior, comunicándose con los exiliados, lo encontramos a Perico en ese tiempo afuera, y logrando denuncias también del exterior contra la dictadura. También trabajó por el logro de la amnistía por los presos políticos y en la denuncia de torturas a los detenidos. La lucha de Perico por la vigencia de los derechos humanos continuó hasta el fin de sus días, en especial por lograr verdad y justicia respecto a los detenidos desaparecidos, afirmando que la sociedad que acepta la impunidad respecto a ellos les niega su condición humana y a sus familiares se les mantiene en estado de crueldad y tortura permanente. En toda su tarea militante por derechos humanos, Perico apostó siempre a la transformación de cada persona para que el respeto a los derechos humanos sea algo vigente, más allá de las declaraciones y los instrumentos internacionales, importantes, pero no suficientes en sí mismos para lograr su aplicación en los hechos. En ese sentido, Perico apuntaba a la imprescindible educación en y para los derechos humanos, tarea a ser cumplida en todas las etapas de la vida, desde la infancia a la edad adulta, en la familia, la escuela, el trabajo, los medios de comunicación y la vida social toda. Educación que deberá reflejarse en las acciones que realizamos cada día.
Este tema nos parece trascendente en la acción y el pensamiento de Perico, y a él vamos a dedicar una actividad de la red de amigos el próximo 30 de octubre, para el cual vamos a invitar a todos ustedes, por lo que no me voy a extender más en este tema. En su obra póstuma, Desnudo de Seguridades, Perico retoma una serie de temas ya tratados y aborda otros, conformando así una obra que de alguna manera encierra, diríamos, la totalidad de su pensamiento, una especie de testamento entregado a la reflexión sobre el quehacer cotidiano. A partir de la interrogante de qué hacer ante el cambio de época que vivimos, después de analizar el nuevo paradigma centrado en el mercado y su poder de organizar todos los aspectos de la vida social, Perico cuestiona ese paradigma y vuelve a afirmar que la lucha por los derechos humanos nació de un sentimiento ético frente al sufrimiento de los pueblos pobres, y que sigue en pie la utopía de gestar una sociedad incluyente basada en la solidaridad. Dice, hay nuevas demandas que reclaman un nuevo proyecto de sociedad humana global, nuevos valores y una nueva civilización afirmada en una nueva ética que tenga como basamento a los derechos humanos como garantía de la vida y su despliegue. Y sostiene que para el buen ejercicio de la responsabilidad ciudadana debe entenderse por la sociedad civil lo que es un régimen de democracia representativa, es decir, que los elegidos representen efectivamente a sus electores y no se trate de una democracia delegativa, sin participación de la ciudadanía y sin control sobre sus representantes. Pone el acento en el rol de la sociedad civil como espacio en que actúan y se organizan los actores y movimientos sociales con independencia del poder de las instituciones del Estado y con preocupación por los asuntos colectivos y públicos. Abordó también el concepto que implica el ser de izquierda, respecto al cual se han señalado tradicionalmente dos condiciones: tener confianza en el ser humano y asumir que la economía es solo una actividad que tiene por fin la satisfacción de las necesidades humanas. Perico opina que ello no basta para definir a la izquierda. Dice, es indispensable no aceptar este orden establecido y el convencimiento de que es posible cambiar las cosas y luchar por ese cambio, estar efectivamente al lado de los más desfavorecidos, luchar por los derechos humanos, empezando por los de los excluidos. Y sostiene que el hecho definidor de quién es o no es de izquierda es el actual genocidio económico, millones de personas muertas y millones de niños sometidos a algún tipo de esclavitud. Ser de izquierda, dice, es plantarse ante esta realidad y afirmar que superarla es la primera y fundamental causa política de la humanidad. Se trata de una actitud de vida, no de una formación teórica. Entre las condiciones de una actitud de izquierda menciona lo de encarnar una militancia sin vanguardismos ni caudillismos, una militancia en guardia, humilde y servicial, con capacidad de renuncia a los intereses personales, tener un sentido de comunidad que lleva a valorar y a estimular la organización del pueblo, prepararse por construir lo nuevo, aportar un programa constructivo. Lo irrenunciable de la práctica de izquierda, dice, es la utopía, que significa adelantarse a los acontecimientos con imaginación, formularlos con lucidez. Y entonces alude también a la ética, como el punto de apoyo esencial de la izquierda. Dice, de ella, la izquierda ha nutrido su práctica y a ella debe apelar, máxime cuando hoy en política lo que aparece más a menudo es la escisión entre ética y política. No hay izquierda que valga si no sabe superar esa escisión. Proclama la ética de la compasión, que consiste en activar eficazmente el sentimiento de solidaridad con los últimos para que dejen de serlo de una vez por todas. En definitiva, Perico apunta a que nos dispongamos a trabajar juntos en esa transformación profunda de la realidad. Es consciente de que los últimos años, él está escribiendo en el 2001, dice, han sido catastróficos en lo que a derechos humanos se refiere. Aunque quizás se haya avanzado en conciencia en ciertos niveles, ello se mezcla con el horror en la experiencia diaria. Al día de hoy no podemos sino lamentablemente ratificar esa afirmación. Ante eso, él afirma que el ansia de creer y apostar a lo que parece utópico es lo que impulsa a desafiar todos los temores y apuesta a la esperanza, como decía Elvio también respecto a Segundo. Perico apuesta a la esperanza, la más pequeña, dice, de las tres hermanas virtudes. La tierra nueva llegará desde esa pequeña hermana esperanza, sin perder nunca la ternura en la acción comprometida, actitud sobre la cual insistió siempre, y nos convoca a exclamar con el poeta en la canción de Fito Páez, ¿quién dijo que todo está perdido?
yo vengo a ofrecer mi corazón. Palabras que Perico encarnó en su propia vida y a través de ellas nos sigue convocando a asumir la misma entrega. Muchas gracias. Bueno, es una alegría que este libro nos encuentre, no solo para homenajear y poner a conversar a estos tres grandes, sino para traerlos al presente y para escuchar qué es lo que tienen para decirnos hoy. Esta es la búsqueda que motivó el libro, la convicción que a 20 años de la muerte de Cacho, su vida es fuente de inspiración y de aprendizaje, y más en este tiempo en que la construcción del nosotros es el gran desafío que enfrentamos como sociedad. Bueno, aunque el tiempo es muy cortito y andamos así corriendo, quiero que traer a Cacho y que contacten con él en primera persona esta nochecita. Siento la imperiosa necesidad de ir a vivir en un barrio de pobres y hacer como hacen ellos, no como táctica de infiltración, de camuflaje o demagogia, ni siquiera como gesto profético de nada, sino para encontrar a Cristo en cada uno. Encontramos ¿cómo te podría decir? El capitán. Él aceptó a todos los vecinos tal cual eran, con sus defectos y sus virtudes. Desde una prostituta hasta un ladrón. Todo ser humano tiene derecho a cambiar. Entonces él daba la posibilidad. Rubén Isidro Alonso nace en Montevideo el 15 de mayo de 1929. Su padre, Damaso Alonso, de profesión panadero, y su madre, María Candelaria, costurera. De los 4 hermanos, es el más frágil desde el punto de vista de la salud. Estudia en los Maristas y luego en el Manga. Se ordena sacerdote en Córdoba, Argentina. Celebra su primera misa en Montevideo el 8 de diciembre de 1959 en el Colegio Maturana, donde es profesor de literatura y padre consejero. Pasa a trabajar con los jóvenes de Salto y Artigas y a vivir en un barrio en los márgenes de Rivera, donde trata de escuchar y sentir lo que la gente siente. Vuelve a Montevideo y Monseñor Carlos Partelli lo designa para trabajar en la diócesis. Va a la parroquia de Pozzolo, en el barrio Aparicio Saravia, y allí toma contacto con vecinos del barrio Plácido Ellauri. Además de la pobreza material, él se encuentra con la pobreza espiritual, la falta de autoestima en la gente. Nuestro pueblo ha practicado un ateísmo sobre la persona, ¿no? Es decir, hemos dejado de creer en el otro y ahora empieza a resurgir ese valor, creer en el otro como valor en sí, ¿no? Como persona, como ser capaz de hacer resurgir la vida. Ellos sintieron, experimentaron que Cacho venía con el corazón abierto para amarlos como eran, que los trataba como gente, y cuando uno se siente tratado como gente, le nace las ganas de vivir como gente. De tantas realidades, ¿no? Recuerdo una vez una vecina, el día que se enteró que el terrenito era de ellos, ¿no? Hubo toda una lucha por un terreno. Y ese día le prohibió tirar la basura a un camión que vino, ¿no, verdad? De una fábrica, de un depósito, no sé. Y el argumento que utilizó fue ese: ahora somos gente. Yo siempre lo definí a Cacho como alguien capaz de cruzar fronteras, capaz de abrir caminos que no existían, capaz de abandonar seguridades para meterse en mundos en que al menos los sacerdotes normalmente no nos metemos.
es que a mí no me gusta hablar de todas estas cosas, ¿no? Pero la voz de ellos, de mis vecinos, es la que me quema adentro, ¿no? Y por eso hablo y por eso hoy me atrevo a poner la cara, ¿no? Acá la proyección hacia el futuro es la capacidad de soñar, de imaginar, bueno. Vamos a soñar que un día los niños de acá puedan ir a la escuela, puedan ir bien abrigados, bien alimentados. Vamos a soñar que los niños de acá puedan jugar con otros. Vamos a soñar que las mujeres de acá puedan sentarse a una mesa común y presentar sus preocupaciones y compartir tareas y trabajos, y que los hombres de acá puedan estar cubiertos y amparados por todas las leyes. Ni el barrio ni la zona depende de mí y no depende de nadie, depende de todos. Todos dependemos de todos y la dependencia personal se acaba desde el momento que la persona no está, ¿no? Pero igual la solidaridad sigue, la vida sigue luchando por no morir, y las personas, los pueblos, los barrios siguen haciendo una historia. No fue un cacho de entrega solidaria, fue total, generosa y muy cierta, compartiendo el pan y así la diaria de los pobres con las manos bien abiertas, compartiendo el pan y así la diaria de los pobres con las manos bien abiertas. Bueno, y a partir de esa certeza de que Dios vive junto a los más vulnerables, que habla su idioma, que se sienta a su mesa, que participa de sus angustias y esperanzas, Cacho transita un proceso de transformación en el encuentro con una realidad nueva. Y bueno, y se lanza en una búsqueda donde las respuestas se vuelven preguntas y donde el norte, para no perderse, es la vida de los vecinos. Cada día se va adentrando un poquito más en la realidad y se encuentra con la pobreza extrema, pero también se encuentra con su propia ignorancia. Un mundo con códigos y leyes propias. Se siente extranjero y como tal transita ese viaje al nuevo país. Sabe que no es fácil atravesar las fronteras y sabe que las fronteras invisibles, esas que llevamos adentro, son las más difíciles de sortear. Y aquí creo que está el primer paso para esta acción transformadora, el estar dispuesto a cruzar las fronteras físicas y las mentales. Cacho cuenta, como vieron ahí, que al principio no sabía cómo dar el paso, cómo llevar al barrio, como si no habláramos un mismo idioma. Y bueno, sin las precauciones del turista y con un solo boleto, cruza la frontera. Y sí, llega a otro país, pero es suyo también. Una parte de sí mismo lo llama desde ese lugar desde niño. Llegué al lugar de la cita, dice. Desde ahora esta será mi tierra santa. Y esta mudanza no es pasar a vivir a otro lugar solamente. Es mudar toda una perspectiva de vida. Es mudar un lugar en el mundo, en los otros y dentro de sí mismo. Cacho vive esa ruptura que surge a partir de un cambio de lugar social y reconfigura su existencia desde ese lugar. Y uno lo dice así como una frase, reconfigura su existencia. Y eso implica desaprender todo lo aprendido y bueno, y transitar la intemperie. A lo largo del viaje Cacho cuenta con amigos y colaboradores que lo acompañan, pero es un viaje en soledad. Una opción personal que sigue hasta las últimas consecuencias y que implica inventar un camino allí donde no existía. Es la soledad de quien hace opciones muy radicales, de quien vive algo tan original que casi no hay caminos ni puntos de referencia. Suelta seguridades y se lanza a la aventura. Es un lanzarse al vacío, con la cuota de pasión y coraje que exige, pero es un salto también largamente meditado, que solo concreta cuando tiene un hecho que lo sostiene, que la propia gente del barrio se lo pida. Escuchar y escuchar,
En eso consiste la primera etapa de Cacho en el barrio. Escuchar a la persona toda entera, palabras y silencio. Escucharla en el modo de caminar, de mover las manos, de mirar a los hijos, de enredarse en los pensamientos. Me cuesta escuchar lo que él me cuenta, confiesa, porque estoy acostumbrado a escuchar los temas de mi cultura. Escucho, me esfuerzo por sentir todo lo que él siente, el frío, los hijos, la calle, el desprecio, la pobreza, el hambre. Y en medio de tantas incertidumbres hay cosas que sí tiene claras, como por ejemplo el desde dónde quiere vincularse con los vecinos. No como táctica de infiltración, de camuflaje o demagogia, ni siquiera como gesto profético de nada. Solo vivir una experiencia compartida. Y así Cacho se propone ser un vecino más. La intuición le dice que ese es el único camino para que nazca algo nuevo. La presencia de Cacho convoca, la gente se reúne alrededor de él y comparte los problemas. Y enseguida los vecinos intentan ubicar ese vínculo en un lugar conocido. Pero Cacho no se deja etiquetar. El cura no viene con una obra que trae soluciones. Cacho rompe con esa imagen de iglesia poder que genera relaciones de beneficencia con la gente y refuerza las causas de la pobreza. Cacho propone solucionar las dificultades entre todos y rompe con otro esquema que también existe en la iglesia y en la sociedad, que es decir a la gente más pobre: ustedes son el problema, nosotros la solución. Cacho propone: nosotros somos el problema y nosotros la solución. Y los vecinos coinciden en que Cacho es un vecino más que un cura, fue un amigo. Supo ponerse a la altura de nosotros. Lo hicimos un ranchito para vivir y se vino a vivir lo que sentíamos. Yo creo que el gran aporte de Cacho, para sintetizar, y lo que desencadena esos procesos de cambio, es la mirada. Los vecinos ven reflejada en él una imagen de sí mismos que les abre un horizonte. Y esto no es solo una estrategia para mejorar la autoestima. Cacho de verdad los percibe desde un lugar inédito. ¿Qué haces acá, Brenda? Recién empiezo. Él cree que una condición indispensable para que los vecinos enfrenten la lucha contra la pobreza es el encuentro del hombre con su propia imagen, esa imagen llena de dignidad y valor. Y esta es la imagen que él recibe de esos compañeros con quienes comparte la vida. Y esa es la imagen que los vecinos ven al mirarse en él, una nueva versión de sí mismos. Para Cacho los vecinos no son un problema, son un misterio. Percibe una riqueza oculta que respira más allá y hacia ahí se dirige. Él es parte de ese misterio. Cacho logra meterse en el mundo de los vecinos y ellos en su mundo, una especie de colonización mutua. Este encuentro me ha cambiado, dice. Yo siento que ya no soy el mismo. Y esto me parece que es para la acción transformadora vital, porque la transformación implica el movimiento de todos los involucrados. Si los vecinos son obra de Cacho, Cacho es obra de los vecinos. Y es por eso que logran la creación de ese nosotros que logran habitar juntos. Más que mirar al pobre, Cacho logra mirarse a sí mismo desde el pobre. Uno tiende a mirar al pobre como el que todavía no es como uno, el centro es el modelo, la periferia lo que aún no llegó. Y Cacho invierte esa mirada. Se siente mirado él y mirada su iglesia y su fe y su trayectoria como sacerdote y ser humano, desde las necesidades y derechos de quien a esa altura ya siente parte de su familia. Bueno, y como ya sé que queda poco tiempo, en realidad 20 años después, lo que me llevó a escribir este libro es que, bueno, Cacho sigue presente en el barrio, en el corazón de los vecinos, en la organización San Vicente, y 20 años después es otra la realidad. Sin embargo, hay muchos desafíos que permanecen. Y me parece que en un tiempo en que, bueno, la fragmentación social es palabra de todos los días, y que en un momento en que, bueno, el Estado está invirtiendo mucho más recursos económicos y técnicos en lo que es la superación de la pobreza, y hasta parece que los porcentajes mejoran y tenemos buenas noticias. Sin embargo, sentimos que esa brecha sigue siendo cada vez más profunda. Y acá es donde siento que de verdad la experiencia de Cacho tiene algo para decirnos. Y bueno, solo algunas preguntas. ¿Es posible partir del supuesto que manejamos un mismo idioma cuando vivimos en realidades culturales cada vez más alejadas? ¿Cómo logran una decena de técnicos alrededor de una mesa diseñar un programa para los pobres sin pensar la pobreza? ¿Será posible crear políticas sociales destinadas a otros que ignoramos
sin una participación real de ellos en el proceso, y digo participación real porque la palabra participación la usamos todos, ¿no habrá llegado la hora de pensar la inclusión como un tercer lugar que supere el ellos y nosotros y nos exija a todos un cambio de sitio? ¿Será ese nuevo lugar la posibilidad de integrar lo mejor de cada cultura y de cada uno en pos de una sociedad más humana? Y para terminar, me parece importante destacar que a pesar de convivir 18 años más con la pobreza, Cacho no se acostumbra. A Cacho le duele la injusticia, como esa voz de los vecinos que le quema adentro. Le duele que haya gente que tenga que vivir en esas condiciones. Y ese es su motor, y eso es lo que lo lleva a entregar la vida. Hay una frase que me parece que es la indicada para que nos quede resonando esta noche, que dice: este es un pecado, refiriéndose a la pobreza, que no podemos soportar que se prolongue más en el tiempo, 10, 15, 20 años. Estamos llegando tarde para salvar muchas vidas. Y esto lo dijo Cacho hace más de 25 años. Lo último que quiero decir es que el libro estaba en producción, esto no era la presentación, va a haber una presentación que sea todo para el padre Cacho, para Mercedes, que se lo merece. Teníamos miedo de no llegar con el libro, porque estuvimos trabajando, ella trabajó en pila, entonces dijimos vamos a ver si llegamos, y llegamos con el libro, pero vamos a hacer algo especial para todo el trabajo de Mercedes Clara y para el padre Cacho. Gracias.